Entonces hay síntomas, en realidad, generales de la anemia. Es decir, cuando hay una disminución del número de glóbulos rojos en nuestra sangre, van a haber síntomas que van a presentarse en los pacientes en general, dada la causa que sea, ¿no? Entre ellas está la palidez, la astenia, cansancio, ¿okay? Pueden haber algún tipo de soplo según el grado de severidad de la anemia, y puede haber, por ejemplo, hasta llegar hasta inclusive a insuficiencia cardíaca congestiva, si es que la anemia ha sido muy severa, muy aguda y se descompensa, ¿no? Estos son los síntomas generales de la anemia. Pero si hablamos de síntomas específicos, por ejemplo, tenemos que en la anemia ferropénica, nosotros tenemos coilonitis, es decir, uñas en cuchara. En cuchara. Esta es la forma de las uñas de manera cóncava que tiene nuestro dedito y que nos dice de que este es un dedito visto lateral. Que es una forma crónica de deficiencia de hierro. Lo van a ver en el según bastante, sobre todo en pacientes adultos mayores o niños desnutridos crónicos, ¿no? Lo otro es que tengan fisuras a nivel de la comisura labial, llamado queilosis, ¿no? En la queilosis se puede presentar en la deficiencia de hierro o en la deficiencia de vitamina B12. No es patognomónico. Pero sí, como les decía, son signos generales, son signos ya específicos, perdón, de la anemia, ¿no? Igual acá la palidez de la paciente, o que tengan, por ejemplo, escleróticas azules, nos diría que es más va para una anemia ferropénica, ¿no? Entonces recuerden, hay síntomas generales y hay síntomas que nos pueden dar una chance de poder encontrar más en cada patología, ¿no? ¿Cuál de los síntomas generales de la anemia es más frecuente? Pues es la astenia, la palidez, ¿no? No hay un síntoma en realidad que nos diga las guías que digan este es el síntoma más frecuente, ¿no? Si tendría que hablar de frecuencia, la palidez y la astenia van a ser más frecuentes, ¿no? En cuanto a síntomas. Lo de la esclerótica, vamos a verlo en la anemia ferropénica. En realidad no hay algo que nos diga fehacientemente cuál es el dato clínico más precoz para ver anemia, ¿no? Puede presentarse en un paciente astenia inicialmente, o algunos pueden presentar pues dificultad para respirar al caminar por el cansancio, ¿no? Entonces no hay un síntoma que nos diga esto es una anemia definitivamente, o esto se presenta siempre, es más frecuente presentarse antes en estos pacientes, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que recordar es los síntomas generales, más allá de recordar cuál es el más frecuente, en este caso, ¿no? Sí podrían decir que es aguda o crónica porque, por ejemplo, una paciente que esté en una edad reproductiva fértil, que tenga y que nos diga, doctora, he tenido desde hace meses, yo vengo con pérdida de cabello, me canso muy rápido, duermo a cada rato, me provoca comer hielo. Entonces, todos esos síntomas nos podrían decir que es una anemia de causa ferropénica, pero es de manera ya que ya viene arrastrando bastante tiempo, ¿no? Ahora, que un paciente de un momento a otro, por ejemplo, en los pacientes que tienen un problema cardíaco y que tienen algún sangrado de novo y pierden sangre, ellos pueden agudizar o presentar rápidamente una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces son pacientes que te dicen, yo estaba bien, podía caminar en mi casa de manera tranquila, pausada, pero hoy día, eso fue ayer, pero hoy día ya no puedo, me canso mucho, me falta el aire, tienen ortopnia, tienen disnea, ¿no? Cosas que van con insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces sí, vamos a poder ver un paciente que rápidamente baja la hemoglobina, por ejemplo, en un caso de un sangrado, que sangre rápidamente, pues el paciente va a presentar todos los síntomas de una vez, ¿no? En cambio, en un paciente crónico, pues son síntomas que inclusive hasta con hemoglobinas muy bajas, hemos podido ver pacientes con hemoglobina en 3, en 4, en 5, aunque ustedes no lo crean, que caminan y que llegan al consultorio caminando tranquilamente porque son anemias de larga data, ¿no? Entonces ellos, su cuerpo ya se acostumbró a ese nivel de hemoglobina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les decía que esta es la clasificación morfológica. A ver, preguntan, ¿cuál es el punto de corte para distinguir anemia crónica de aguda? Básicamente, si haces una buena anamnesis, ahí tendrías la chance de ver, ¿no? Como les decía, son pacientes que vienen de larga edad. Es anamnesis, básicamente eso, ¿no? No hay un punto de corte laboratorial, si es que es lo que preguntan, ¿no? No hay un corte laboratorial que diga, este es paciente crónico, este es paciente agudo, ¿no? Okay. Entonces, la morfología nos va a decir, les decía, por el volumen corpuscular medio. Entonces, en estos casos, las anemias, les había dicho, pueden ser macrocíticas, microcíticas o normocíticas. Y hay una serie de enfermedades dentro de esto. Pero para que ustedes lo recuerden más rápido, recuerden que si nosotros queremos producir un glóbulo rojo, pues mínimo en nuestra médula ósea debemos tener factores que nos ayuden a sintetizar el glóbulo rojo. ¿Y qué hay dentro de nuestro glóbulo rojo? Dentro de nuestro glóbulo rojo, además de algunas enzimas, pues vamos a encontrar la hemoglobina. La hemoglobina en realidad son aminoácidos. Y el grupo N está compuesto por el hierro y la protoporfirina. Entonces, si hay algún problema a cualquiera de estos niveles, de hierro, protoporfirina, aminoácidos, pues vamos a encontrar glóbulos rojos pequeñitos. Entonces, por eso que vemos acá, si hay alguna alteración en el metabolismo del hierro, por ejemplo, en pérdidas crónicas como la anemia ferropénica, básicamente esta, la anemia ferropénica, pues no vamos a tener la suficiente forma de poder producir glóbulos rojos. Si hay un problema problema de la síntesis a nivel de las protoporfirinas, como las anemias hidroblásticas, vamos a tener también una anemia microcítica. Mientras que si tenemos un problema a nivel de la formación de las cadenas de globina, recuerden 2 alfa, 2 beta, y no hubiera alguna de estas, pues lo que vamos a tener son las talasemias, o síndromes talasémicos. ¿Okay? Y eso también nos va a dar microcitosis. ¿Okay? La intoxicación por plomo, que también está dentro de anemias microcíticas, lo que hace es afectar la síntesis a nivel de las protoporfirinas. ¿Okay? Entonces, por ello, es de que se produce una alteración. Y básicamente, si ustedes recuerdan esto, van a poder rápidamente sacar el diagnóstico y rápidamente recordar quiénes están dentro de las anemias microcíticas. Para las anemias macrocíticas, la clasificación es distinta. Se clasifican como aquellas megaloblásticas, es decir, que tengan una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, y aquellas que no son megaloblásticas. Es decir, por ejemplo, en aquellas en las que haya una eritropoiesis acelerada, por ejemplo, vamos a encontrar anemias con glóbulos rojos grandes. En el caso de una hemólisis, ya lo decíamos por qué, porque los reticulocitos van a salir rápidamente y la hemograma lo va a contar como un volumen corpuscular elevado. O cuando demos un tratamiento con hierro, que les puse ejemplo hace unos instantes, y el paciente la médula ósea va a responder a estos hematínicos con reticulocitosis. O aquellos en los que haya una superficie aumentada de la membrana por alteraciones de los fosfolípidos, dentro de ellas, por ejemplo, la cirrosis o enfermedades hepáticas,
¿ok? O pacientes que tengan o hayan sido esplenectomizados, porque recuerden que el vaso lo que va a hacer es formar un tipo basurero y tratar de coger los glóbulos rojos que están mal, que tienen alguna alteración, y van a tratar de ir mordiéndolos, por así decirlo, o comiéndolos, y disminuyen la superficie de estos glóbulos rojos. Y hay otras causas que no ahorita nos establecen, como que, por ejemplo, en las gestantes tengan macrocitosis, tengan glóbulos rojos grandes, o que en el hipotiroidismo encontremos también glóbulos rojos grandes, algunas como anemias aplásicas o anemias mielodisplásicas, en las cuales no se produce por algún clon maligno a nivel de la médula ósea ninguno de los glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas, ¿no? Entonces, más que recordar esto, recuerden que hay causas que no son por deficiencias de vitaminas o alteraciones hereditarias en la síntesis de ADN, ¿ok? Y acá, básicamente, las mieloblásticas pueden estar la vitamina B12 y el ácido fólico. La deficiencia de estas dos nos van a dar glóbulos rojos grandes. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 y el ácido fólico, como vamos a ver más adelante, tienen una función preponderante, muy importante a nivel de la síntesis de ADN. ¿Ok? Entonces, son glóbulos rojos que los hacen, se logran formarlos, pero no maduran. No maduran. Entonces, ustedes van a ver glóbulos rojos que son gigantes, con citoplasma abundante, núcleos gigantes, a diferencia de los glóbulos rojos que son pequeñitos, ¿no? Bueno, tienen un volumen entre 80 y 100, ¿no? Les van a tener acá van a aparecer unos glóbulos predecesores a los glóbulos rojos normales, cuando en realidad son glóbulos rojos, es decir, el citoplasma va a tener una tinción diferente, sus núcleos que no deberían tener los glóbulos rojos, pues empiezan a aparecer, o empiezan a aparecer síntesis de ARN o pedazos de ARN que no deberían aparecer y le dan otra tinción, es decir, son glóbulos rojos que no son adecuados, que no tienen los parámetros adecuados de este glóbulo rojo normal. ¿Okay? Y aquellas pacientes que tienen la morfología entre 80, el BCM entre 80 a 100 femtolitros, que dentro de ellos y el principal está la enfermedad crónica o la enfermedad por inflamación. ¿Okay? Y pues en ellos no se altera el tamaño. Las anemias hemolíticas, si hay una buena respuesta, ya lo decía, salvo haya reticulocitosis, pues el volumen corpuscular medio está normal. Siempre y cuando no haya reticulocitosis, pues va a ser una normocítica, ¿no? En algunos pacientes que tienen anemias aplásicas o síndromes mieloplásicos también pueden tener un volumen corpuscular normal. O en aquellos pacientes que tienen una infiltración medular, ya sea por una enfermedad hematológica o no hematológica, por ejemplo en el caso de una metástasis de cáncer de próstata, también los glóbulos rojos que van a salir van a tener el volumen corpuscular normal, porque no hay una alteración en ninguno de la síntesis de estos productos que forman finalmente el glóbulo rojo. ¿Okay? Entonces, hemos llegado a la parte de reticulocitos. Los reticulocitos, como les decía, son los predecesores de los glóbulos rojos. Son los predecesores de los glóbulos rojos. Y lo que nos van a decir al encontrarlos es de que, por alguna razón, motivo o circunstancia, nuestra médula ósea está lanzando esto para poder equilibrar, balancear nuestra anemia que podemos tener. ¿Okay? Pero lo que nos lanza la máquina son valores no absolutos, sino valores relativos, en porcentajes. Lo que nosotros necesitamos conocer son los valores absolutos. Entonces recordemos, los reticulocitos van a tener aún en su contenido ARN. Entonces le va a dar una tinción media azulina al citoplasma. Tinción azulina. ¿Con qué es esa tinción? Con azul de Prusia. O a veces con la tinción de Bright también podemos ver, es más, nosotros utilizamos la tinción de Bright en el hospital para poder ver. Y van a ver glóbulos rojos que tienen una ligera tinción basófila, media moradita. Entonces vamos a poder determinar que son reticulocitos y no glóbulos rojos. Entonces esa tinción básicamente se da porque aún hay contenido de ARN dentro de esa célula. Y normalmente recordemos que los valores están entre 1 a 2%, o en literatura van a encontrar que está menor al 3%. Entonces, recuerden eso. Y recuerden que, como les decía, el valor que nosotros acá vemos es el valor relativo. Por lo tanto, nosotros tenemos que corregir ese valor. Y ustedes dirán, ¿pero por qué yo tengo que corregirlo? Porque imaginemos, voy a poner un ejemplo acá. Un momento, preguntas. Buena pregunta, ahorita les respondo. Entonces imaginemos que tenemos un paciente con un nivel de hemoglobina normal. Entonces acá vamos a ver que tiene glóbulos rojos, muchos glóbulos rojos. Y tenemos también a un paciente con anemia. Es decir, su número de glóbulos rojos es menor. Si nosotros viéramos esto y observamos, si buscamos reticulocitos, normalmente hay un 1 a 2% de reticulocitos en nuestra sangre periférica de manera normal. Por alguna razón no puedo dibujar el reticulocito. Ya. Entonces acá vemos que el porcentaje de reticulocitos en un paciente sin anemia, pues por ejemplo es un 2%, ¿no? Como este ejemplo. Pero si el paciente tiene anemia, lo que nosotros vamos a ver es de que está artificialmente elevado. Porque el valor que nosotros tenemos es en porcentaje. Y si nosotros tuviéramos igual, así sea un reticulocito en relación al total de glóbulos rojos, vamos a ver que, por ejemplo, la máquina nos va a marcar 9%. Es por ello que tenemos que hacer la corrección de reticulocitos para poder determinar realmente cuál es su valor. ¿Okay? Y esto se hace de dos maneras. Se hacen dos tandas, ¿no? Primero, lo que vamos a hacer es corregirlo con esta fórmula. Vamos a tener el hematocrito del paciente, entre un hematocrito normal. Y esto lo vamos a multiplicar por el conteo de reticulocitos. ¿Okay? Por ejemplo, si el hematocrito de mi paciente que tiene anemia es 15, pero yo sé que en su valor normal el hematocrito es 45, y por ejemplo, en este ejemplo que les di que tenía 9%, se multiplica por el conteo de reticulocitos que encontramos, lo que nos va a lanzar es de que el hematocrito verdadero es del 3%. Entonces está ligeramente elevado. Ligeramente. Es algo que podría pasar, ¿no? Y también tendremos que hacerle la corrección según el número de días de vida de tiempo de maduración de estos reticulocitos. Esto se llama índice de producción reticulocitaria. Lo que vamos a hacer es dividir en los reticulocitos ya corregidos entre el tiempo de maduración. Si nosotros tenemos un hematocrito por encima, por ejemplo 45, el reticulocito va a madurar un día en la sangre periférica. Pero mientras más bajo esté este hematocrito, va a tardar más en madurar en sangre periférica. Normalmente le toma un día a los reticulocitos madurar en sangre periférica y convertirse en glóbulos rojos. Pero si nosotros tenemos un hematocrito más bajo, es decir, anemia, va a tardar mucho más en poder madurar a un glóbulo rojo. Entonces tenemos que utilizar este factor de corrección. Es fácil porque recuerden ustedes que tienen acá el hematocrito, va disminuyendo de 10 en 10, y esto va sumando más 5, más 0.5, más 0.5, ¿no?
Una vez que se hace la corrección, ahí recién tenemos el índice de producción reticulocitaria verdadera. ¿Qué es lo que nos dice esto? Este índice, si la médula realmente está produciendo adecuadamente nuestros glóbulos rojos. Y esto nos va a decir que es una anemia arregenerativa, es decir, que no está produciendo los suficientes glóbulos rojos por debajo de 2, o es una anemia regenerativa, cuando el índice de producción reticulocitaria es mayor o igual a 2. ¿Okay? Entonces sí tenemos que hacer la corrección, recuerden, en pacientes que tienen anemia, primero la corrección, los reticulocitos corregidos, y finalmente el índice de producción reticulocitaria, que nos va a decir si la médula ósea realmente está funcionando o si hay una eritropoiesis eficaz. ¿Okay? O si hay una buena respuesta de la médula ósea frente a nuestra anemia. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar cuando vean un hemograma automatizado. Hay algunos hemogramas, por ejemplo, en el Terrolati te lanza el porcentaje de los reticulocitos, el valor relativo, pues tenemos que hacer el valor corregido y luego el índice de producción reticulocitaria. En las anemias, así es cierto. Pregunta, ¿eso aplica en todo tipo de anemias, la fórmula? Así es. En las leucemias, ¿en qué grupo encajarían? Las leucemias encajarían según la morfología en pacientes con una anemia normocítica. Una anemia normocítica porque en realidad no hay hemólisis ni hay un déficit del hierro. Lo que pasa ahí es que hay un clon maligno que simplemente se ha perenizado. Las leucemias, recuerden, es una enfermedad de glóbulos blancos que al haber infiltración lo que hace es sacar a los glóbulos rojos porque son ocupados la médula ósea por estos blastos y salen los glóbulos rojos o disminuye la producción de estos. Entonces no tiene nada que ver con la producción en sí misma del mecanismo que hemos hablado de la producción del hierro, ácido fólico, vitamina B12. ¿Okay? Entonces es una anemia normocítica normocrónica. ¿Okay? Y entonces ya después de haber visto esto del índice de producción reticulocitaria, ya podemos ver la clasificación etiopatológica. Esto es según si es regenerativa o si con el índice de producción reticulocitaria es menor a 2 o las regenerativas cuando es mayor a 2. Las índices de producción reticulocitaria menor a 2 o regenerativas, lo que nos dice es que hay algún problema a nivel de nuestra médula ósea. ¿Qué ocurre? De repente puede ser que nuestras células madres, nuestras células progenitoras hematopoyéticas que están dentro de la médula ósea, por alguna razón no están sintetizando glóbulos rojos. Y esto puede producirse por un síndrome mielodisplásico, etc. Ciertas patologías de carácter maligno que nos hacen, hay alguna mella a nivel de estas células progenitoras hematopoyéticas. La siguiente causa podría ser que no esté dentro de la médula ósea, sino que haya elementos, infiltraciones tumorales ajenos a esta médula ósea que infiltran la celularidad, infiltran la médula ósea y por lo tanto la celularidad de esta. Entre ellas, por ejemplo, les decía las leucemias, ¿no? Enfermedades hematológicas. O, por ejemplo, un tumor sólido como un cáncer de mama, un cáncer de próstata, lo que nos va a decir es de que esta infiltración, esta metástasis va a llegar a la médula ósea y va a reemplazar esas células progenitoras hematopoyéticas, las va a botar y se van a situar dentro del hueso, ¿no? Y lo otro es de que la siguiente causa es de que hay algún trastorno metabólico o déficit que no permita madurar adecuadamente a nuestros glóbulos rojos. Y pues acá están los déficits de hierro, el déficit de ácido fólico, vitamina B12, o que hay algún factor eritropoyético que ayude a las hormonas como eritropoyetina. Recuerden que esta es una hormona producida a nivel del riñón y que aumenta la producción de las células progenitoras hematopoyéticas rojas. Entonces, cuando hay algún problema de hipopsia, por ejemplo, a nivel de la altura, lo que va a censar el riñón es que hay poco oxígeno y por lo tanto va a producir más eritropoyetina, aumentando la producción de los glóbulos rojos. Y por eso es que cuando uno va a altura, los glóbulos rojos aumentan. Básicamente esa es la razón, ¿no? Entonces, si hay algún problema a nivel de la síntesis de la eritropoyetina, vamos a tener a pacientes que van a tener la disminución de los glóbulos rojos, ¿no? Asimismo, las hormonas tiroideas también van a tener o cumplir su función junto con andrógenos o corticoides. ¿Okay? Muy bien. Y las anemias regenerativas, cuando el índice de producción reticulocitaria es mayor a 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pueden pasar dos escenarios. Que el paciente esté sangrando por algún lado, es decir, la médula ósea no hay problema, nadie le ha infiltrado, no hay algún problema in situ dentro de la misma médula ósea, o no hay algún problema de la síntesis dentro de esta. Lo que pasa es que yo logro sintetizar mis glóbulos rojos, pero por alguna razón o se pierden, en el caso de las hemorragias, o se lisan, se embolizan. Dentro de las hemólisis podemos encontrar causas, o la culpa la podemos echar a causas que tengan que ver con el mismo glóbulo rojo, es decir, intracorpusculares, o aquellas causas que no tengan que ver nada con el glóbulo rojo, sino que son causas externas, se van a llamar extracorpusculares. ¿Okay? Dentro de las intracorpusculares, ¿qué puede pasar? Puede haber algún problema a nivel de la membrana, a nivel de las enzimas que están dentro de este glóbulo rojo, o puede haber algún problema a nivel de las hemoglobinas, que están también dentro de ellas. ¿Okay? Entonces, esto puede dar las causas de las anemias hemolíticas intracorpusculares. Las extracorpusculares pueden ir desde que haya una toxina, por ejemplo, una toxina por un veneno de una serpiente, agentes infecciosos como bacterias, babiosis o parásitos, que van a estar dentro del glóbulo rojo y van a hemolizar luego estos glóbulos rojos. Pacientes que tengan válvulas mecánicas o prótesis mecánicas valvulares y que estén afuncionales, ¿sí? no cumplen esa función. Entonces, al inyectarse por el corazón, pasar por la válvula, esta válvula lo que va a producir a nivel del corazón es de que al pasar el flujo, como está malograda esta válvula, este glóbulo rojo finalmente se cisalle, se rompa. Y esto lo podemos conocer periféricamente o al glóbulo rojo como esquistocitos. O puede ser que mi glóbulo rojo salga, muy bonito todo él, tenga mi glóbulo rojo y venga un anticuerpo contra este glóbulo rojo. A esto se le llama anemia hemolítica, de causa inmune, ¿no? Anemia hemolítica autoinmune. Asimismo pueden haber algunos fármacos, inclusive hasta la misma penicilina, que por alguna razón idiosincrática forme estos anticuerpos o inmunológicamente formen algunos anticuerpos contra los glóbulos rojos. O lo siguiente es que puede haber una hiperfunción del vaso o hiperesplenismo. Recuerden que el vaso, ¿cuál es la función del vaso? El vaso funciona como un tipo basurero, una especie de basurero. Vamos a tener ahí el sistema mononuclear fagocítico. Entonces, aquella célula o glóbulo rojo que tenga algún problema morfológico y lo muestra a nivel de la membrana celular, etc., el vaso lo que va a hacer es comerlo, o lo va a fagocitar totalmente, o lo va a morder o algo así, ¿no? Esa es la función del vaso. Entonces, hay algunas patologías en donde este vaso va a tener una hiperfunción. Y lo que va a ocurrir es de que pues hay un aumento de esta hemocateresis. ¿No? Entonces, esas son las causas, digámoslo así, causas a gran escala de ese tipo de anemias. Pregunta, ¿las anemias microangiopáticas agrupan al síndrome urémico hemolítico, a la trombocitopenia trombótica?
por una hemostasia trombótica síndrome de Hell. Sí, porque como lo dice esta anemia microangiopática, lo que va a ocurrir es un cizallamiento, una ruptura de este glóbulo rojo, por diferentes motivos. Pueden ser diferentes motivos fisiopatológicos, como en el HELP o en el síndrome hemolítico por la toxina, en el cual se rompe el glóbulo rojo y finalmente lo que vamos a ver son glóbulos rojos vellados o también llamados esquistocitos.